Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine Revuelto y al Abecedario del Horror, un especial dedicado a los amantes del cine de terror. Cada día de octubre estoy reseñando una película del género siguiendo el orden alfabético, no solo para recordar clásicos que nos hicieron adorar estas historias, sino para volver a mirar títulos recientes que merecen conversación. La idea es encontrar motivos para verlas, discutir por qué funcionan y sobre todo entender qué las hace únicas dentro del género. Hoy toca hablar de No One Will Save You, una película que sorprendió por elegir contar prácticamente toda su historia sin diálogos. No es que los personajes fueran mudos, es una decisión narrativa deliberada que obliga al cine a hablar con imágenes, silencios y sonidos. ¿Qué gana y qué pierde una película cuando prescinde casi por completo del lenguaje hablado? Quédate que vamos a ver por qué esa apuesta funciona aquí más de lo que a primera vista podría parecer. La película se centra en el personaje interpretado por Kaitlyn Dever, una mujer profundamente aislada que vive en una casa a las afueras de un pequeño pueblo. Desde el inicio entendemos su rutina, su distancia social, su vida contenida en un espacio que ella ha domesticado y sus gestos repetidos. Es una experiencia que respira soledad y culpa. Hay un error en su pasado que la marca y que la mantiene separada de los demás. La narración establece esa atmósfera con pocos elementos, planos largos sobre su casa, pequeños rituales domésticos y la manera en que la mirada de la protagonista recorre un mundo que ya no la incluye. El punto de inflexión llega cuando lo extraordinario invade lo cotidiano. Aparecen alienígenas, esas figuras cabezonas y retorcidas que recuerdan tanto a la tradición clásica de la ciencia ficción como a la iconografía moderna, y con ella un proceso inquietante por el que el pueblo comienza a ser tomado. Lo que empieza como una amenaza externa pronto se revela íntima. Los alienígenas no son solo monstruos a abatir, sino agentes que de una manera u otra alteran la vida de los habitantes y confrontan a la protagonista con su pasado. La película funciona como un crescendo de actos simbólicos, de la extrañeza a la invasión y de la invasión a una confrontación que mezcla lo físico con lo emocional. Dirige y escribe Brian Duffield, quien también es responsable de escribir una película que adoro llamada Love and Monsters, que si no la han visto tienen que verla ya. En No One Will Save You, Duffield hace una apuesta formal, sacrifica el diálogo para que todo el peso dramático recaiga en la puesta en escena. Eso no es menor, hacer que la audiencia entienda motivaciones, miedo y arrepentimiento sin traducción verbal exige un control del tiempo, de la composición y del sonido que pocos realizadores se atreven a sostener durante todo un metraje. Duffield construye esas imágenes con precisión, gestos mínimos, reacciones contenidas y una edición que dosifica la información hasta el punto justo. En el centro de la película está un tema claro y potente, el perdón hacia uno mismo. La protagonista cargó con una culpa que ha dictado su vida. No es un desliz menor, es algo que ha fracturado sus relaciones y su percepción del mundo. Duffield evita la obviedad, no nos entrega explicaciones en monólogos ni escenas catárticas con berrinches. En su lugar, la película articula el proceso de la expiación personal como una serie de acciones y confrontaciones. Los alienígenas funcionan en parte como metáfora, son la exteriorización de aquello que no podemos o no queremos mirar dentro de nosotros mismos. Enfrentarlos se convierte en una forma de ritual, violento e imperfecto, de limpieza y casi de aceptación. Uno de los aciertos visuales es cómo la película recicla y homenajea los arquetipos del cine de extraterrestres. Los alienígenas aquí remiten a esa estética clásica de cabezones, esas criaturas que en los 50 y 60 encarnaban lo extraño y lo peligroso, pero no meramente como nostalgia retro. Duffield los usa para recordar que la figura del otro siempre ha servido en el cine como espejo de nuestras propias ansiedades, tecnología que controla, cuerpos que se transforman y comunidades que desaparecen en silencio. Su diseño, sus movimientos y la forma en que se integran en el pueblo remiten a la ciencia ficción de siempre, pero con una puesta en escena contemporánea que
hace creíble su amenaza sin necesidad de grandes explicaciones. El resultado es un híbrido entre el drama y suspense más que un experimento de horror extremo. El terror aquí está moderado por la densidad emocional. La película no busca hacernos saltar constantemente, sino que instala una tensión que se sostiene en la empatía por la protagonista. Esa tensión se siente porque todo está en juego: su posibilidad de perdón, su supervivencia y su reacción frente a lo incomprensible. Por eso el miedo no necesita ser estridente. Lo que incomoda es ver cómo lo cotidiano se deshace y cómo los pequeños gestos de una mujer aislada pueden transformarse en actos de resistencia. Gran parte del mérito recae en la interpretación de Kaitlyn Dever. Su trabajo es demoledor porque no tiene el recurso del diálogo para explicar lo que siente. Cada mirada, cada temblor de manos, cada silencio cuenta. Dever sostiene la película con una corporeidad que hace creíble la soledad y la valentía contenida. Su actuación consigue que empaticemos con alguien que a priori podríamos juzgar. Nos obliga a acompañarla en un proceso de reparación y confrontación. Es una actuación íntima y expresiva sin estridencias, el tipo de trabajo que transforma una premisa de ciencia ficción en una experiencia casi terapéutica. La ausencia casi total de diálogos no es una limitación, es un dispositivo temático que articula toda la película. Al suprimir la palabra, Duffield nos coloca en la misma condición que la protagonista, aislados, incomprendidos, forzados a leer el mundo en imágenes y sonidos. Ese silencio cinemáticamente cargado refuerza el tema del perdón. Muchas culpas no se discuten, se arrastran, y la reparación no siempre llega a través de explicaciones, sino de actos. Además, la falta de diálogo intensifica la presencia sonora, convirtiendo el diseño sonoro en un narrador más. En otras palabras, el silencio habla y lo hace precisamente sobre lo que el personaje no puede decir. En definitiva, Nadie podrá salvarte es una película que apuesta por la economía y por la audacia formal. Apuesta por mostrar en lugar de contar, por sentir en vez de declarar. No es una pieza de horror al uso, y por eso funciona como una experiencia diferente. Combina la estética del cine de invasión alienígena con un drama íntimo sobre la culpa y el perdón, sostenida por una actuación sobresaliente. Gracias por acompañarme en otra entrega del Abecedario del Horror. Si te interesa el cine que arriesga en la forma para contar historias humanas, dale una oportunidad a esta película. Y si ya la viste, cuéntame qué te pareció. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que sigamos recorriendo juntos el Abecedario del Miedo. Nos vemos hasta la próxima.